Señor les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Bienvenidos al servicio de este domingo. Este servicio que nosotros preparamos con la ayuda del Señor para la bendición de nuestras vidas. Nosotros creemos en el Señor y nos congregamos para la gloria del Señor, no solamente el domingo. Amén. Cuando fuera joven llegué a una iglesia donde todos los días eran días del Señor. Yo me gozo por eso, porque puedo decir que todos los días es día del Señor. Claro, el séptimo día es día del descanso, es día en que se descansa, pero todos los días son del Señor. Esta mañana vamos a estar hablando acerca de la iglesia que Dios quiere, la iglesia que Dios viene a recoger, la iglesia que es comprada y lavada con la sangre de Cristo, la iglesia que no tenga ni mancha, ni arruga, ni contaminación. Vamos a estar hablando de eso. Así es que regresamos con el mensaje del Señor. Es lo que quiere decir iglesia. Ahora tiene una connotación más religiosa, pero realmente los emperadores, cuando llamaban a la iglesia, llamaban a la gente para que salieran porque les iban a dar un anuncio. En el Antiguo Testamento a esta iglesia se le llamó congregación o quejilá. Quejilá era su nombre y era una congregación. Dios era el pastor de esa congregación. Durante muchos años Dios fue el pastor de esa congregación y Dios siempre los guió hasta que llegaron el tiempo de los jueces, y cuando llegó el tiempo de los jueces, como ya no había un liderazgo visto por los hombres, cada quien hacía lo que ellos querían. Ese no era el propósito de Dios. La teocracia de Dios, la dirección de Dios para su pueblo, quería que fuera Él el centro de atención y fuera Él el que guiara a ese pueblo, pero ellos no quisieron, prefirieron y tomaron reyes, y los reyes se enseñorearon de ellos, y un día ese pueblo que Dios tenía tan unido, tan cerca de Él, se esparció. Cuando vino el Señor Jesús, ese pueblo estaba esparcido en todo el mundo, y el Padre en su misericordia manda a su Hijo para buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora, cuando viene Jesús, hermanos, ya no llamó a un solo pueblo. No se podía en ninguna manera poder tener un solo pueblo como Israel, que estaba en su nación, en su tierra, y que estaba gobernado por sus reyes, y que Dios era el que hablaba a ellos y los dirigía a ellos. Ya no se podía, porque Dios tenía un plan maravilloso de ganar al mundo a través de su palabra bendita, y a través de ese pueblo que se dispersó. Ese pueblo se fue por el mundo, y el Señor en su infinita misericordia, con el poder de su Espíritu Santo, ha estado llamando a cada uno de ese pueblo que necesita de Dios. Ese pueblo vino a ser, hermanos, un poder en el mundo, lo que se llama ahora la iglesia. Cuando Cristo viene y empieza a organizar, hermanos, las iglesias, dijo el Señor que pusieran ancianos y pusieran líderes para que se llevara a cabo. Hermanos, durante la época de nuestro Señor Jesucristo había más de 24 o 25 denominaciones. Las denominaciones dividen al pueblo. Las denominaciones, hermanos, destruyen a la gente. Pero lo que justifica, lo que une al pueblo del Señor, es el Espíritu Santo de nuestro Dios. Así es que, hermanos, esa iglesia que el Señor Jesús inició y que el Espíritu Santo marcó en el día de Pentecostés, hermanos, se fue multiplicando, y cada día que ellos llegaban, en el día séptimo, en el día del Shabbat, que ellos eran instruidos, se fue multiplicando, y por más de 300 años, esa iglesia sufrió, hermanos,
la pena máxima que ustedes se pueden imaginar. Fueron echados a los leones, fueron quemados vivos, fueron perseguidos, nunca tuvieron una propiedad. Y por si algunos no lo saben, los cementerios se bardeaban y ninguno que no perteneciera a la que vino a ser, hermanos, el suplemento de la iglesia, y que fue la iglesia católica, si no eras de esa iglesia, no podías recibir tú la santa sepultura que decían. ¿Por qué? Porque durante 300 años, hermanos, por más de 300 años, la iglesia de Jesús sufrió y padeció, pero habla de una iglesia, hermanos, que inicialmente era llena del poder del Espíritu Santo, y como yo les platicaba, más bien yo les predicaba hace 3 semanas el mensaje de cómo se fue deteriorando esa iglesia paso a paso, divisiones, hermanos, robos, negocio, empezaron a hacer negocio con la iglesia, empezaron a murmurar, se empezaron a dividir, y hermanos, esa iglesia terminó en lo que hoy vamos a empezar, amén. Así es que ahora vamos a hablar, hermanos, de una iglesia perfecta. O sea, a lo que Dios quiere que nosotros lleguemos. ¿A dónde quiere que lleguemos? Al principio, al día de Pentecostés, cuando todos estaban unánimes, tenían un pensamiento, un sentir, y era que ellos eran hijos de Dios. El concepto de iglesia, hermanos, se realiza cuando la persona acepta a Jesús como su Salvador personal. Dice la palabra del Señor que en ese momento es injertada en la higuera, en el olivo, y cuando es injertada en el olivo, que es Cristo, viene a ser parte del pueblo de Dios. Dios sigue manteniendo ese pueblo unido a través del sacrificio de Jesús. El pueblo del Señor Jesús está unido en todo el mundo, y no importa, hermanos, el pensamiento de los hombres. Fui a una página que se llama el Grupo Barna para ver, hermanos, las denominaciones, y como les he contado, hay más de 40,000 denominaciones, y me puse a leer, hermanos, las primeras denominaciones y las causas por las cuales ellos se dividían y tenían sus negocios por ahí. Hermanos, fue terrible. Hermanos, me cansé de leer tantísimas, pero tantísimas denominaciones que existen en el mundo. Pero Dios tiene un propósito para todas esas iglesias. Y hermanos, hay iglesias bastante mal. Esta mañana voy a estar hablando acerca de las iglesias. No voy a dar la explicación, solo quiero leerles algunos textos de Apocalipsis donde habla de las 7 iglesias, con el propósito de que ustedes vean que en toda la época de los años que ha habido desde el principio de la iglesia, ha habido todo tipo de iglesias sufridas, iglesias perversas, iglesias tibias, iglesias sin amor, iglesias que se han creído la gran cosa. Cada una, en todo el tiempo ha habido, pero también se aplica para el tiempo de hoy. Hay toda clase de iglesia en nuestros días, y solamente voy a darle una pasadita por ahí, ¿ok? Así es que la iglesia, hermanos, las divisiones y las contiendas es lo que realmente dividió a la iglesia. Dice la palabra del Señor, Pablo les hablaba ya a la iglesia de Corintios, que ya era una iglesia dividida, de las más divididas, con los mejores dones de parte de Dios, con la misericordia y la gracia de Dios para ellos, como lo es para nosotros su gracia bendita. A pesar de todos los problemas, a pesar de todo lo que existe en nuestro corazón, su gracia, su amor y su bondad se sigue manifestando en nosotros. Pablo dice: os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Esta es la iglesia del Señor, cuando estamos, hermanos, en un mismo pensamiento, en un mismo parecer. Imagínense ustedes, hermanos, cuando se iniciaron las iglesias, estaba yo leyendo unos arrieristas que se me olvidaron sus nombres, pero esos arrieristas, hermanos, solo pensaban en que Jesús solamente era Dios y que no había más. Hermanos, cuando se llevó a cabo el concilio de Nicea, Constantino, que fue el primer pontífice, el primer papa, el primer líder, según él, de la iglesia, aunque adoraba al sol, hermanos, y obligó a lo que en aquel entonces era la iglesia,
que por Constantino fue seducida, y le digo, vénganse conmigo y ustedes ya van a tener paz, ya van a tener un lugar donde alabar, yo les voy a hacer lugares, ustedes no se tienen que preocupar. Y ellos se la creyeron, hermanos, y ahí nació, hermanos, el engaño y la maldad dentro de la iglesia, y se formó lo que se llama la Santa Madre Iglesia. Eso fue lo que se formó en el año 1300 y algo. Así es que, hermanos, ya las divisiones estaban. Las divisiones, las contiendas, es lo que divide realmente a las iglesias. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas, dice. Y esas contiendas eran lo que dividía el pueblo del Señor. Tenemos, hermanos, que ser servidores. ¿Servidores de quién? Está en el concepto del corazón del cristiano cuando recibe a Jesús como su Salvador personal, que ahora es un siervo de Dios. Dice el apóstol Pablo, hermanos míos, antes de ahora no les puedo hablar como quienes ya tienen el Espíritu de Dios, porque ustedes se comportan como la gente pecadora de este mundo. Se inició, hermanos, un paganismo dentro de la iglesia. Se inició, hermanos, lo que el enemigo quiso meter desde el principio, quiso destruir la iglesia. Por eso, hermanos, Constantino la tomó, pero ni aún así, hermanos, todas las épocas, todo el tiempo, a pesar de que ha habido opresión y a pesar de que ha habido una madre iglesia que ha dominado y ha cautivado y ha sacrificado a miles de gentes para mantenerlos en esa iglesia, aún así, aparte de eso, ha habido gente fiel a nuestro Señor Jesucristo. Pero Pablo les habla, le dice, por eso tuve que hablarles como si apenas comenzaran a creer en Cristo. En vez de enseñarles cosas difíciles, les enseñé cosas sencillas, porque ustedes parecen niños pequeños que apenas pueden tomar leche y no alimento fuerte. En aquel entonces no estaban preparados para entender cosas más difíciles y todavía no lo están. Pues siguen viviendo como la gente pecadora de este mundo. Tienen celos los unos de los otros y se pelean entre ustedes por cuantos unos dicen yo soy seguidor de Pablo y otro contesta yo soy seguidor de Apolos. Están actuando como la gente de este mundo. ¿No se dan cuenta de que así se comportan los pecadores? Cada quien tiene su equipo favorito. ¿Cuántos tienen su equipo favorito? Todos tienen su equipo favorito. Y en la misma forma, cuando alguien habla de su denominación, dice, mi denominación es la única perfecta, la única que va a ser salva. Esos son celos, hermanos. Eso es idolatría. Eso no existe, hermanos. Porque hay miles y miles de iglesias a las cuales Dios les va a hablar, porque quiere que esa iglesia llegue a la perfección un día, hermanos. ¿Qué pasó con estas divisiones? Se llegó, hermanos, a la iglesia de la Odisea. La iglesia en la que estamos viviendo nuestros días es esa iglesia de Apocalipsis que dice, hermanos, que ella es rica. Pero miren lo que dice el Señor. Él conoce a esta iglesia rica y millonaria. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, dice. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Así es como Dios considera las iglesias, hermanos, que se han enriquecido, que se han hecho poderosas, que se han hecho, hermanos, que no necesitan nada. Esas iglesias existen en nuestros días y es increíble, hermanos. Cuando una iglesia va a pedir un presupuesto para que les pongan sus amplificadores, para que le pongan sus bocinas, su sistema de audio, hermanos, ¿saben lo que pasa en las casas que venden estos aparatos? Les dan el peor de los precios. Antes decían, hay que decir que somos iglesia para que nos den un buen precio.
Ya no existe eso, hermano. La gente sabe que las iglesias tienen mucho dinero y a ellos les venden muy caro las cosas, hermano. Bueno, nosotros, gracias a Dios, no tenemos gran cosa, amén. Con esfuerzo lo hemos tomado, pero las iglesias que son ricas, hermano, gastan millones en el sistema, hermanos, en el sistema para hablar, en el sistema de televisión, en los sistemas que ellos ponen. Hermanos, quiero en esta mañana decirles que nosotros somos parte de esa iglesia por ventura, por la condición que existe. Las iglesias se han hecho ricas, nosotros no pertenecemos a una iglesia rica, nosotros pertenecemos a la iglesia Filadelfia, y hasta en el banco cuando se llevan las ofrendas nos pusieron la iglesia del dólar, porque anteriormente la gente solo daba $1, pero gracias a Dios por ese dólar, porque $1 completaba $100, amén. Gracias a Dios por eso. Dios va a hablar acerca de esas iglesias. Pero hermanos, la iglesia que tomó el principado, la iglesia, hermanos, que realmente es la iglesia más rica del mundo, que tendría, hermanos, el dinero suficiente para que todo el mundo fuera de vacaciones por 10 años sin tener que trabajar, es la iglesia de Roma, lo que ellos llaman la madre iglesia. La madre iglesia, hermanos, fue la que usurpó, la que mató a la verdadera iglesia y tomó su lugar y se hizo la madre de todas las iglesias. Así es conocida, la Santa Madre Iglesia se le llama en el mundo, porque creen sinceramente que ella es la Santa Madre Iglesia. Pero ¿saben qué? Esa no es la iglesia de Dios. Esa no es la iglesia de Dios. Ahí hay pueblo de Dios que va a salir cuando conozcan el Evangelio, como salimos nosotros, pero no pertenecemos a ella. En el libro del profeta Oseas hay un pasaje muy importante, hermanos. Hay una conectación o un paralelismo acerca de Oseas capítulo 2, verso 1 y 2. Y hermanos, ahí simbólicamente podemos decir lo que la Iglesia Católica reclama de ser la madre iglesia. Oseas es la madre de todas las iglesias. Eso es lo que dice y denota el libro de Oseas. Bueno, eso no lo podemos aceptar y eso no lo puede aceptar el Padre. Y dice que ella no es su esposa, porque ha cometido adulterios y su fornicación está en su vida. Dice la palabra del Señor, Oseas 2:1, decir a vuestros hermanos Ami y a vuestra hermana Ruana. Ami quiere decir pueblo y Ruana quiere decir consolación. Decirles, contender con vuestra madre, contender, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues su fornicación de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. Así es como considera el Señor las iglesias adúlteras, las iglesias, hermanos, que dependen de otros dioses, que dependen, hermanos, del dinero, que dependen, hermanos, de la falsedad. El Señor nuestro Dios dice, esa no es mi iglesia. Pero quiero que ustedes sepan algo en el nombre del Señor Jesucristo. Quizá este mensaje lo van a escuchar presbiterianos, bautistas, lo que sea. Dios, en medio de esas 40,000 denominaciones que hay, que está su iglesia, su pueblo, Él va a tratar en estos días, va a tratar con ese pueblo y lo va a llevar, hermanos, a la purificación de sus almas, de sus vidas. Cuando empiece, hermanos, la persecución, cuando la persecución empezó en la iglesia primitiva, ¿qué es lo que pasó? Dijeron, vamos a matarlos, vamos a perseguirlos y vamos a acabar con ellos. Eso nunca sucedió. Al contrario, cuando más mataban cristianos, más aparecían y más se levantaban y no podían contra ellos. Se dieron cuenta los emperadores, que durante 10 emperadores que los persiguieron, que los mataron, que los ultrajaron, que los quemaron, que los echaron a los leones, no pudieron parar el poder de la iglesia, porque Jesús estaba con ella y su Espíritu Santo los guiaba en cada momento de su vida. Oh, hermanos, qué increíble. Así es como Dios, hermanos, dirigió a su iglesia
Así es como Dios, hermanos, salvó a su iglesia. Así es como Dios preservó a su iglesia. ¿A dónde llegó esa iglesia, hermanos? Iglesias evangélicas han tenido un rápido crecimiento en los últimos años. El término megaiglesia normalmente es usado cuando una iglesia tiene una asistencia regular de 2,000 personas, pero lo cierto es que la mayoría de estas iglesias tienen una asistencia semanal que sobrepasan las 30,000 personas. En este video vamos a conocer las 5 megaiglesias más grandes del mundo. Los números dados no son exactos, ya que la asistencia y la membresía pueden definirse de manera muy diferente. La asistencia puede incluir personas que no son legalmente miembros de la iglesia, no bautizados, no creyentes, niños y otros. También algunas iglesias proporcionan datos sumando todas sus iglesias afiliadas en otros lugares de su país o incluso del mundo. Además, se toman en cuenta que algunas iglesias realizan más de un servicio en un solo día. A continuación, estas son las 5 iglesias más grandes del mundo con cifras correspondientes a la asistencia semanal. En la posición número 5 se encuentra la iglesia New Life Fellowship Association. Este es un grupo de iglesias de corte neocarismático ubicado principalmente en la India. La iglesia principal es la New Life Fellowship Association Mumbai, la cual registra una asistencia semanal de 70,000 personas. Este grupo de iglesias surgió por el trabajo de 2 misioneros provenientes de Nueva Zelanda en 1964 y hoy día su pastor principal es Dr. S. Joseph. Ocupando la posición número 4 se encuentra la iglesia Hillsong. La iglesia, liderada por el pastor Brian Houston, es de corte carismático que se originó en Australia, pero se encuentra presente en 80 lugares alrededor del mundo. De acuerdo a la iglesia, alrededor de 100,000 personas asisten semanalmente a sus distintas filiales en el mundo y unas 40,000 asisten semanalmente en Australia. En la posición número 3 se encuentra la iglesia Calvary Temple Church en la India. Es una iglesia no denominacional ubicada en Hyderabad, que es la capital del estado de Telangana. Es la iglesia más grande en la India y cuenta con una asistencia semanal de 195,000 personas. El pastor de esta iglesia es Satish Kumar desde su fundación en el 2005. Su megatemplo fue construido increíblemente en 52 días y tiene asientos para una capacidad de 18,000 personas. Ahora nos vamos a África, donde se encuentra la mega iglesia que ocupa la posición número 2. Se trata de la iglesia Redeemed Christian Church of God, en Lagos, Nigeria. Es una iglesia de corte pentecostal, pero además se constituye una denominación presente en 198 países. La iglesia registra una asistencia semanal de 500,000 personas y su pastor principal es Enoch Adeboye, quien funge en este cargo desde 1981. Y finalmente, en la posición número 1, que ha ocupado este lugar desde hace muchos años, se encuentra la iglesia Joido Full Gospel Church en Corea del Sur. La famosa mega iglesia pentecostal pertenece a las Asambleas de Dios y tiene una asistencia semanal de 800,000 miembros. Fue fundada en 1958 por David Yonggi Cho, pero actualmente se encuentra retirado y fue nombrado como pastor principal a Young Hong Lee. Aleluya. ¿Se dan cuenta, hermanos, a lo que llegó la iglesia? Aquella iglesia pequeñita de 120 miembros en el día de Pentecostés empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Y cuando la iglesia se hizo grande, hermanos, la persiguió el enemigo de nuestras almas. Y Roma mató a miles de cristianos creyendo que los iban a terminar. Nunca los terminaron. Constantino se dio cuenta de la clase de fidelidad que había en esta iglesia. Dice, este es mi mejor ejército para dominar el mundo. Así es que después de sufrir 300 años de persecución, Constantino dice, vengan conmigo, yo los quiero mucho, yo los amo, ustedes van a estar bien conmigo. Y los líderes religiosos se vendieron,
como se han vendido en nuestros días, solo haciendo dinero y sacando provecho de la gente. Vieron todos estos miles de personas que existen, hermanos, tienen un propósito en su corazón, es ser parte del reino de nuestro Dios. No ha habido la enseñanza correcta y, hermanos, no ha habido el deseo en sus corazones, porque son prósperos, porque les predican que Cristo no puede venir sin que antes tú tengas tu buena casa, Cristo no puede venir sin que antes tú tengas tu buen carro, Cristo no puede venir hasta que tú seas bendecido. Y les están, hermanos, engañando sus vidas, y la gente está viviendo en descuido espiritual y no están, hermanos, haciendo la voluntad de Dios, porque sus mentes, sus corazones están enfocados en la riqueza, porque sus pastores son ricos y les han dicho que ellos también tienen que ser ricos. Y esto es una blasfemia, hermanos. Porque la iglesia nunca ha buscado la riqueza. La iglesia, hermanos, ha buscado a Cristo como su Salvador. Y, hermanos, lo que el Señor nos da, con eso nosotros estamos contentos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Lo que el Señor nos da, con eso estamos contentos. Ahora, hermanos, quiero que me voy a enfocar en estas iglesias, pero no se las voy a explicar, solamente las vamos a leer, porque yo creo sinceramente con todo mi corazón que en todas partes del mundo existe un tipo de iglesia como las que el apóstol Juan les envió las cartas. Había muchas iglesias en ese tiempo. Ahí cerquita estaba Galacia, estaba Corintios, estaban muchas iglesias. Pero, hermanos, solamente quiero enfocarme para que ustedes entiendan que en cada iglesia existe esta clase de personas. Y el Señor te conoce. Así es que si tú evalúas tu vida a una de estas iglesias, puedes decir: oh, yo pertenezco a esa iglesia. Amén. Yo pertenezco a ella. Mira lo que dice el Señor: yo conozco tus obras, a Él no lo podemos engañar. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Él ha puesto una puerta abierta para esa iglesia fiel, para esa iglesia que le ama, para esa iglesia que, aunque parece que no tiene fuerzas, ella ha guardado la palabra del Señor y no ha negado su nombre a pesar de la persecución. En Irak, en esos países árabes son perseguidas la iglesia, hermanos, y en China es perseguida, pero ¿saben qué? No la han podido parar. China tiene, hermanos, la cantidad de más de 100 millones de miembros, hijos de Dios. ¿Dónde están? Ahí están. A pesar de la persecución, a pesar de lo que han sufrido, ellos todavía están ahí fieles. El Señor va a perfeccionar, hermanos, a los 2 billones de personas que hay, llamada iglesia, hermanos, en todas las dominaciones. Dios las va a perfeccionar. ¿Cómo lo va a hacer? A través de la prueba, a través de la tribulación, a través, hermanos, de la purificación, de la santificación que va a llevar. Dice la palabra del Señor: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Algunos dicen: la iglesia no va a pasar la gran tribulación, la iglesia no va a pasar la prueba. Si así fuera, hermanos, ¿para qué se ocupaba el Señor de decirle: yo te voy a guardar de la hora de la prueba que ha de venir al mundo? ¿Para qué le decía eso? Si la iglesia no va a pasar eso, es perder el tiempo. ¿Y ustedes creen que Dios va a estar perdiendo el tiempo? En ninguna manera, hermanos. Dios sabe que la única forma en que la iglesia va a reaccionar es cuando venga la prueba y venga la tribulación. He aquí, yo vengo pronto. ¿Cuántos saben que viene pronto? Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Llega el momento de la prueba, de la tribulación, y muchos van a querer ir atrás. Pero el Señor le dice: no, dice, retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Va a venir el tiempo de prueba, y ustedes, mis hermanos y mis hermanas que son jóvenes, lo van a ver en su vida, y esto les va a ayudar para que ustedes sean fieles al Señor. La iglesia de Sardes, hermanos, era una iglesia que había sufrido. Yo conozco tus obras, le dice, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto.
Sé vigilante y afirme las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tu obra perfecta delante de mí. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. Eso es, hermanos, para las personas que, hermanos, se han descuidado y que no saben cuándo el Señor va a venir a sus vidas. Esto es para todas aquellas personas que Dios les da la oportunidad de que se arrepientan. Así era la iglesia de Sardes. Pero tienes unas pocas personas en Sardes que no han manchado sus vestidos y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Hay personas en la iglesia de Sardes que, hermanos, aunque son pocas personas, porque casi siempre en cada congregación va a encontrar personas sinceras, santas delante de Dios, y esas pocas personas pertenecen a la iglesia de Sardes. Dice, andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. La iglesia de Tiatira, hermanos, dice, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Hay iglesias así, hermanos. Y luego dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profeta, enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Quiero decirles, hermanos, casi en toda iglesia existe una Jezabel, y a veces hasta existen dos y se juntan. Y ese hace un problema dentro de la iglesia muy grave, de manera, hermanos, de que son seducidos, dice, y seduce a mis siervos a fornicar y a comer lo sacrificado a los ídolos. Los seducen, hermanos, al chisme, los seducen, hermanos, a la revolución, los seducen, hermanos, a la soberbia, los seducen, hermanos, a la rebelión, de manera, hermanos, que las personas, ¿qué está pasando aquí? A veces no se dan cuenta. Jezabel, el espíritu de Jezabel siempre se ha manifestado en toda iglesia, siempre ha existido, pero en la iglesia de Tiatira lo manifiesta y dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Miren, hermanos, qué increíble mensaje. Jezabel tenía perdón. Pero ¿saben quién era Jezabel, hermano, en la Biblia? Era una malvada perversa que dominaba, hermanos, al hombre, dominaba la situación, al gobierno, dominaba todo. Ella era todo, hermanos. Y se le había dado, dice, yo le he dado tiempo para que se arrepiente, y ella no se arrepintió. ¿Saben lo que hizo, hermanos, Jehú? Jehú, hermanos, iba a ser el rey y mandó a esta mujer. Le dijo a los criados que estaban allá, unos eunucos, que esta mujer los tenía esclavizados. Le dijo, ¿quién está conmigo? Si están conmigo, échenla de la ventana. Y la aventaron, hermanos. Y aquellos eunucos se liberaron, hermanos, del poder de Jezabel. Y, hermanos, yo quiero decirles que en muchas iglesias existen Jezabel que necesitan ser liberados, necesitan echarla por la ventana. Así se van a convertir en siervos de Dios y nunca más van a ser manipulados por el espíritu de Jezabel. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de la obra de ella. Qué increíble, hermanos. ¿Para qué es la tribulación? Para que la gente se arrepienta. ¿Para qué es la tribulación? Para que la gente vuelvan a Dios. ¿Para qué la tribulación? Para que dejen de adulterar, para que dejen de fornicar, hermanos. Para eso es la tribulación. Dice, si no se arrepienten de la obra de ellas, dice, he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ellas adulteran. ¿No que se iban a ir en el rapto? Aquí dice lo que va a pasar con esa iglesia. Va a pasar tribulación, hermanos, y los va a pasar fuertemente si ellos no se arrepienten. ¿Por qué? Es porque yo les predico el mensaje de arrepentimiento. ¿Por qué? Es porque ese es el mensaje del Evangelio, el arrepentimiento. Hermanos, porque cuando venimos arrepentidos delante de Dios, deseando no volver a pecar delante de Dios, Dios nos perdona y a veces caemos otra vez. Y el Señor nos dice, otra vez con lo mismo. Él no nos dice eso. Él nos perdona porque Él no quiere la condenación.
Él no quiere que nosotros vayamos al infierno. Él no quiere que nosotros pasemos tribulación. ¿Vamos a estar en tribulación? Sí, es verdad, pero ¿qué dice? Yo te voy a librar, porque has guardado mi nombre, has guardado mi palabra, yo te voy a librar, pero tú vas a pasar. Hermanos, les he predicado, vamos a llorar, vamos a consagrarnos ahorita que hay felicidad, ahorita que hay comodidad, ahorita que podemos hacerlo, ahorita que estamos libres, hasta tenemos dinero y gozamos de muchas cosas. Vamos a estar arrepentidos y a caminar rectamente delante de Dios, para que mañana cuando venga la prueba no tengamos que estar llorando, no tengamos que estar sufriendo, no tengamos que, ay Señor, por favor ayúdame, perdóname, dime en qué te voy a ayudar, en qué te puedo servir, yo estoy dispuesto, voy a pagar mis diezmos, mi ofrenda, Señor, yo voy a hacer toda tu obra, por favor Señor, ayúdame. ¿Tan tarde? ¿Hasta ahora lo vienes diciendo? ¿Sabes qué? Toma chocolate y paga lo que debes. Y si te arrepientes, yo te voy a librar. Y el mensaje de arrepentimiento será la clave número 1 en todas esas megas iglesias que existen para la salvación de sus almas, hermanos. ¿No le da un aplauso al Señor por eso? Yo se lo daría con todo mi corazón, porque ahí veo la grande misericordia del Señor. Así es que la iglesia Tiatira dice, y a sus hijos heriré de muerte, y a toda la iglesia sabrá que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sus obras. No es bueno que nos arrepintamos, no es bueno que caminemos rectamente de Dios, no es bueno que nos esforcemos en los caminos del Señor, no es bueno, hermanos, que nosotros hagamos la obra de Dios y que vivamos correctamente. Recuerde, Dios te conoce. Decía Pepe que yo digo que cada uno sabe lo que trae en su morral, y decía, es mejor no traer morral. Y es cierto, hermanos, es mejor que seamos transparentes, que la gente nos pueda ver como cristianos aquí y allá afuera también. Y como dije en la mañana, con su torcha en la mano, bien levantada, hermanos, brillando delante de la gente que no conoce a Dios. La iglesia de Pérgamo, hermanos, la iglesia de Pérgamo fue una iglesia que sufrió grandemente durante mucho tiempo. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los tiempos en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. La iglesia de Pérgamo sigue diciendo, por tanto arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Saben qué es esto que está aquí enfrente, hermanos? Este es el altar de Satanás. Este altar se encontró en Pérgamo en los años 1800. Un alemán lo descubrió, lo llevó a Alemania, se llevó sus partes, pusieron un museo ahí. Hay más de 1000 ídolos, la historia de los titanes, la historia de los dioses del espacio, todo está relacionado en toda esa arte que ellos trajeron y lo pusieron ahí. Hace 5 años más o menos que lo están reconstruyendo y nadie sabe qué está pasando con ellos. No sabemos si Turquía lo pidió para atrás y lo estén llevando una vez más para atrás, para Pérgamo, para que ahí se siente Satanás cuando va a reinar sobre la tierra. No muchos días de esto. Ustedes lo sabrán a través de la noticia del periódico. Pero el templo, el trono de Satanás es ese. Hay muchos tronos, en Roma existe otro. La iglesia de Esmirna. Escribe el ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y la tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. ¿Ok? Otra vez, hermanos. La iglesia fiel, la iglesia verdadera, la iglesia que se esfuerza, hermanos. Dios conoce las obras, Dios conoce también la prueba, Dios conoce también la tribulación. Aunque dices que eres pobre, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino son sinagogas de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. 10 días, hermanos.
10 días. Si nos vamos a la historia, encontramos que existieron 10 emperadores malvados que persiguieron a la iglesia. Entre esos llegó Constantino, que fue en donde separó la tribulación, separó la prueba, porque Constantino sedujo a la iglesia y la iglesia fornicó con Roma y, hermanos, cayó en sus manos y nada pudieron hacer. La iglesia de Éfeso, dice la palabra del Señor, fue la primera iglesia que existió durante los primeros 100 años de la época cristiana. Fue la primera iglesia, la iglesia de Éfeso, una iglesia esforzada, una iglesia con el sentido de servicio a Dios, una iglesia con el propósito que como tú y yo tenemos para nuestro Padre Celestial, de servirle, de adorarle, de amarle, de hacer su voluntad, como muchas iglesias hay en el mundo, pero con un problema muy grave. Ya no son los mismos que cuando creyeron, han dejado su primer amor. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no soportas a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu calendero de su lugar si no te hubieras arrepentido. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que hemos perdido nuestro primer amor. Pero ¿saben qué? Dice, arrepiéntete y haz tus primeras obras. Empieza a decir, hermano, yo voy a traer almas al Señor. Hermano, yo me uno a la oración los viernes. Hermano, yo me uno a la oración los miércoles. Vamos a orar por las almas. Vamos a ganarlas para la gloria de Dios. Haz tus primeras obras, que es lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, hermanos, la iglesia tiene que retroceder, tiene que ir para atrás. Dice, hermanos míos, yo les ruego de parte de nuestro Señor Jesucristo que se pongan todos de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes. Al contrario, vivan unidos, traten de ponerse de acuerdo en lo que piensan, porque algunos de la familia de Cló me dijeron que hay asuntos por los que ustedes están discutiendo. Miren, hermanos, las discusiones. Es tiempo en que nos pongamos de acuerdo. La iglesia que aquí está enfrente no son nuestros enemigos. La que está en la esquina no son nuestros enemigos. La otra que está en el otro lado tampoco son nuestros enemigos. Tenemos que ponernos de acuerdo de que somos hijos de Dios, comprados con su sangre, y que todo celo, toda división y toda expresión de que somos los mejores no son correctas delante de Dios. Es importante que nosotros volvamos para atrás, hermano, sin rencores de lo que pasó. Dice la palabra del Señor que Pablo y Bernabé no pudieron ponerse de acuerdo, así que terminaron por separarse. Bernabé y Marcos tomaron una barca, se fueron a la isla de Chipre. Por su parte, Pablo eligió a Silas como su compañero, y dice 2 Timoteo, toma Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Hermanos, hubo un pleito entre Bernabé y el apóstol Pablo. No estaban de acuerdo. Pablo tenía un concepto equivocado, pensando que Marcos no servía para nada, que era un hermano de doble ánimo. Y inmediatamente tomó, hermanos, la espada y lo cortó y dijo, no quiero nada con Marcos, yo no lo quiero llevar. Bernabé dijo, yo sí lo voy a llevar. Marcos, a pesar de todo, es un siervo de Dios. Dios se va a dar cuenta de tu servicio, hermanos. Más tarde Pablo, hermanos, manda a llamar a ese Marcos y dice, tráete conmigo a Marcos. Y después dice, si llega Marcos por ahí, ayúdenlo, atiéndanlo. ¿Por qué, hermanos? Porque arreglaron su situación. Hay situaciones en la iglesia que no se pueden arreglar porque a veces somos tan necios, hermanos, y creemos que nosotros tenemos la razón. Qué bueno que Pablo no dijo, no, yo te dije que no servía para nada. No, hermanos, reconoció. ¿Sabes qué? Mándame a Marcos, dice, para que me ayude. Cuando nosotros arreglamos la situación, hermanos,
¿Qué es lo que menos que podemos hacer? Todos cometemos errores, todos podemos venir y pedir perdón y decir, ¿sabes qué, hermano? I'm sorry, la regué, pero ¿sabes qué? Perdóname, yo quiero estar bien delante del Señor. Eso arreglará la situación para que todas las iglesias nos estemos reuniendo. Vuelvo a repetir, ninguna iglesia son nuestros enemigos. No los podemos atacar, no los podemos juzgar, a pesar, hermanos, de lo que se mueve en estos momentos en la iglesia de la Odisea, en todo el mundo, en esa iglesia rica que se cree tener todo el dinero y todo el poder y cree que nunca va a caer. Pero cuando venga la prueba y la tribulación, se van a arrepentir, hermanos. De eso no tenga la menor duda. Colosenses 4:10 dice, Aristarco está en preso conmigo. Les envía saludos. También los saluda Marcos, el primo de Bernabé, con el que me peleé hace unos años. Aquí está conmigo, sí. Si él llega a visitarlo, no dejen de recibirlo. Así se arreglan las cosas. La iglesia de Dios tiene que ser una iglesia de reconciliación. Dice que Dios nos dio el espíritu de reconciliación. ¿Por qué ha pasado todo esto, hermanos? Por la maldad y la falta de amor entre nosotros. Lo que será, hermanos, la pantalla principal en los últimos tiempos, cuando la gente necesite su compasión, su paz, su bendición, cuando la gente necesite que usted lo ayude, sucederá lo que dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, se aborrecerán. ¿Por qué? Por un pedazo de pan. Dinos en dónde están aquellos que se reúnen. Dinos en dónde están aquellos que se reúnen para adorar a Dios en secreto. Y hermanos, en la iglesia primitiva, hermanos, en las catacumbas vivieron miles de cristianos fieles al Señor. Y los niños salían en las noches para buscar comida. Y había un niño, no recuerdo su nombre, pero hermanos, dice que salía a buscar la comida. Y hermanos, como era niño, hermanos, no pasaba desapercibido, pero un soldado lo vio salir de un lugar y le dijo, ¿dónde se reúnen los cristianos? Y él no les quiso decir. El soldado lo llevó, hermanos, a un manjar de comida, a un buffet grandísimo de comida. Le dijo, puedes comer lo que quieras, pero dime en dónde se esconden los cristianos. Y el niño se puso a llorar. No me vas a decir, es todo lo que tienes que hacer, no te vamos a hacer nada, pero dinos de dónde están los cristianos. Queremos saber. Las catacumbas eran lugares, hermanos, de muchas cuevas que solo los cristianos sabían la dirección de ahí, porque ahí vivían los pobres sin sol, sin agua, sin comida, hermano. En la noche salían a buscar a ver qué podían comer ellos. Ese niño, hermanos, lo trataron de manipular, no pudieron. Al contrario, él dice, no puedo hacerlo. Te vamos a matar. Agachó su cabecita, lo mataron, pero nunca delató a sus hermanos. Muchos tropezarán y entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. El gobierno mandará a las personas. ¿Quién no tiene la marca? ¿Conoces a alguien? Te vamos a dar dinero. No, pues mi papá, hasta los padres, hermanos. No, pues mi vecino. Y dice la palabra del Señor, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Eso está pasando en estos momentos. Y ustedes que ven YouTube y que tienen línea, lo saben perfectamente. Nunca hubiera sucedido, nunca nos hubiéramos dado cuenta si no llegaba la tecnología a nuestra casa. Porque yo que sé de esa iglesia o de aquella, no sé nada. Pero con el internet y vemos tanto falso maestro, tanto falso profeta, tantos engañadores, que es terrible, hermanos. No me cabe en mi mente cómo las personas con tanto estudio pueden ser engañadas por el enemigo. No sé qué me da en mi corazón, pero ¿saben en qué consiste? En que nosotros somos guiados por el Espíritu Santo y nos damos cuenta perfectamente si la gente es de Dios o no es de Dios. Fácilmente, ustedes se darán cuenta fácilmente. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. No poquito. Si eran 100, se van a multiplicar por 100. Y hermanos, 100 por 100 van a ser miles
y miles. Y así es como la maldad se va a multiplicar. ¿Qué va a hacer la iglesia? Miren lo que pasó hace unos días. Hoy hay un testimonio de alguien que decía: nos han dicho que nosotros nos preparemos porque va a haber hambre. Vamos a prepararnos para tener comida. ¿Y qué pasa con los que no tienen comida? Nosotros les vamos a tener que dar, y eso pues no se vale. Y es verdad, hermanos. Por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará. Pero nosotros tenemos que estar conscientes de eso. Nosotros tenemos que actuar como Jesús lo hubiera hecho. Debemos de terminar, hermanos, con el simonismo. El simonismo es la propagación, de hermanos, del evangelio cuando se cobra dinero. Qué bueno que nunca le hemos pagado a nadie que nos cobre y nos diga: yo te voy a cobrar $100 por cada predicación. No necesitamos de eso, hermano. Si nosotros podemos, levantamos una ofrenda y puede que le demos más, pero nunca admitimos que nadie venga a venir a decirnos que es tanto dinero por ellos. Y me han dicho: mira, prepara esto y vamos a sacar este dinero y vamos a hacer, tú vas a ganar mucho dinero con un programa que yo te voy a llevar. Y ¿sabes qué? A mí no me interesa el dinero, quédate con tu programa, no necesitamos dinero. Para eso, hermanos, en este mensaje yo quiero pedirles en el nombre del Señor que me disculpen la vez que, habiendo este predicador hace unos días, él no pidió dinero, pero lo hizo, hermanos, para mí, y a mí me dio tanta vergüenza, me dio tanta pena. Yo nunca les he pedido dinero, este hermano les pidió dinero, y yo a los predicadores que vienen les he dicho: por favor, no hables de diezmos, no estamos interesados en los diezmos. Mucha gente no diezma, hermanos, pero Dios conoce su corazón. Dios los va a hacer sentir. No hables de diezmos en esta congregación. Dices: todos diezman, a ti no, eso no es importante. No hables de diezmos. Y siempre les he dicho, y a veces parece que hasta como que les dan cosquillas y es lo que más hablan. Y eso no es correcto, hermanos. Tenemos que terminar con eso. Nosotros no podemos ser parte de que la gente, hermanos, tome las cosas de Dios por dinero. Porque cuando Simón el mago dice que les imponía las manos y vio que recibían el Espíritu Santo, cuando vio Simón el mago que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. El dinero, hermanos, no es el Dios de nosotros. El dinero es importante, hermanos, para las necesidades de la iglesia. Pero cuando el dinero no se usa para las necesidades de la iglesia, es un pecado de abominación, hermanos, robarse el dinero de Dios para sus lujos. Hay un pastor que tenía un avión de millones de dólares y pobrecito, quería otro porque ya las llantas creo se le querían ponchar en el aire, y quería otro avioncito de no sé cuántos, 60 millones de dólares. Hermanos, ¿cuánta gente en su congregación tendría hambre? ¿Cuántas personas habrá que tendrán hambre? No podemos usar eso para la gloria de nuestra. No podemos, hermanos, usar el dinero para nuestro provecho. No, el dinero es de Dios. El dinero se tiene que respetar porque es de Dios. ¿Quieres dinero? Pues trabaja. Por eso trabajamos. Por eso le servimos al Señor y trabajamos, hermano. Dichosos los pastores, y no menosprecio a los pastores que han dedicado su vida para el sacrificio allá en la misión, en la obra de Dios, hermanos, que dice la Biblia. Ellos son dignos de su salario, ellos son dignos de que coman, y lo son, hermanos. Yo nunca he pedido eso porque tengo la filosofía de Pablo. No quiero que nadie me quite mi privilegio. No quiero que cuando llegue el Señor y le diga: Señor, ¿dónde está mi corona? ¿Cuál corona? Fíjate, la tomaste allá abajo. Aquí ya no hay nada. Allá tú la gozaste. No quiero que me pase eso, hermanos. Quiero que cada centavo que yo siembre en el Señor sea renumerado. Él dijo: hagan sus tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el hollín corrompe, porque donde esté vuestro corazón, donde esté vuestro tesoro, ahí va a estar vuestro corazón. No quiero que nadie se ofenda, hermanos, ¿ok? No es mi intención ofenderlos, pero ustedes me han oído, nunca yo les he hablado, no que nunca les he hablado, sí les he hablado, pero nunca hemos exigido el diezmo. Mi denominación me decía: ¿por qué no les exiges? Dije: no, eso no es correcto. Eso no es correcto delante de Dios.
Yo les enseño que lean la palabra y en la palabra ellos van a aprender. Si no aprenden, yo no puedo hacer nada. Y no estaba muy de acuerdo con mi teología, pero así es, hermano. Dice, cuando la iglesia, hermanos, empezó a florecer, fue cuando vino la tribulación, fue cuando vino la persecución. Dice que Saulo consentía en la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Y saben lo que pasó? Y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando, ¿qué, hermanos? El Evangelio. ¿Por qué el Evangelio? Porque en el Evangelio, hermanos, el Evangelio es el Evangelio de poder, el Evangelio de sanidad, el Evangelio de bendición, el Evangelio del arrepentimiento. Toda falta, todo pecado, todo lo que hemos hecho malo, porque hemos faltado, porque hemos pecado delante de Dios, si hemos hecho lo malo, hemos sido abominables delante de la presencia de Dios y muchas veces ni nosotros nos queremos perdonar por tanta maldad. Aún así, Dios nos perdona a través de su Hijo Jesucristo. Y aquí es donde nosotros tenemos que acomodarnos. Aquí es donde nosotros tenemos que ponernos en el arrepentimiento, no en la soberbia, no en la altivez, no que a mí que me importa, no que a mí nadie me dice nada, no que no a mí nadie ni el pastor ni nadie me va a reprender, yo aquí hago lo que quiero. No, hermanos, no es así. El Evangelio es poder de Dios para salvación, para que así como Dios tenía su congregación en el desierto, así el Señor tome de todo el mundo todas las almas que van a ser, hermanos, de su pueblo y las lleve a su morada bendita. De todos esos miles y miles y miles de congregaciones que hay, Dios los pasará por prueba. Todas las iglesias que acá sí leímos pasaron por prueba, por tribulación. ¿Por qué? Porque será, hermanos, una realidad. Aunque algunos no lo crean, aunque algunos digan que van a desaparecer, que Dios se los va a llevar con todo y guaraches, eso no es verdad. Tienen que pasar por prueba, pero aquellos que dice la Biblia que caminaron fielmente con el Señor, aunque son poquitos, esos es el remanente, esos son los que el Señor va a sacar. Y los va a llevar al desierto. Y ahí dice, les hablaré de amor. Y ahí los convenceré. Y ahí entrarán conmigo una vez más a su tierra. Y poseerán lo que yo les he prometido. Un pequeño número que ustedes leyeron en todas las iglesias que estaban dispuestos para eso. Ahora, mi hermano, ¿estás dispuesto a tú ser parte de esa iglesia? ¿Estás dispuesto a tú salirte fuera de la murmuración, fuera de la discriminación, fuera de la falta de visión? Hermanos, se tiene que terminar. La iglesia se empezó a perjudicar, hermanos, cuando era una iglesia santa, con la discriminación, con las murmuraciones, hermanos, con la falta de visión. Se empezó, hermanos, a corrompir. Pero eso no debe de pasar. Tenemos que volver para atrás, hermanos. Dice que en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución. Ese pecado, hermanos, de murmuración siempre ha existido y existe en todas las iglesias, hermano. Se murmura de esto, se murmura de aquello. Yo viví en una casa en donde la gente, cuando llegaba, lo primero que me decían, ¿te fijaste? ¿Te fijaste cómo iba el pastor? ¿Te fijaste de la mano? Y eso siempre lo odié. Siempre digo, nunca esa palabra no debe de existir. Ese que te fijaste no debe de existir en nuestros medios. Eso se llama murmuración. Y nosotros no podemos ser parte de eso si nosotros queremos ser esa iglesia que Cristo vino a buscar, hermano. La solución, dijeron, busquen hermanos de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, quienes encarguemos a este trabajo. Hay que buscar a esos siervos.
Hermanos, pero ¿qué pasa? Y dice, y nosotros percibiremos en la oración y el ministerio de la palabra de Dios. Muy buena idea. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timoteo, a Parmenas, a Nicolás y a Prosélito de Antioquía. Todo estaba bien, llenos del Espíritu Santo. Pero a veces la falta de visión, o a veces, hermanos, el compañerismo, a veces la amistad, este es bueno para que sirva en la obra de Dios. No, él es mi amigo, él es mi cuate, nos vamos a llevar muy bien. Nicolás era un malvado, hermanos, que hizo una división increíble en la iglesia y levantó una iglesia llena de paganismo, siendo escogido para servir en la obra de Dios. Tenemos que regresar para atrás, hermanos, y no volver atrás. Ya casi terminamos. Que el dinero no sea nunca un estorbo entre nosotros. Muchas iglesias se dividen por el dinero, porque la gente se roba el dinero, porque la gente abusa del dinero, porque la gente hace estrago del dinero. El dinero no es la felicidad. El Señor me ha hecho sentir, no te preocupes, tú no dependes de la gente, tú no dependes de los ricos, tú dependes de mí. Y el día que tú vayas a pedir mendigándole a alguien, ese día yo te voy a dejar. Yo no quiero que el Señor me deje, hermanos. Yo sé que Dios puede mover corazones, yo sé que Dios puede tener misericordia, que nunca nos pase lo que le pasó a Ananías y a Zafira. Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio. Sabiéndola también su mujer y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mentieras al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, pues era tuya. No se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder, puedes hacer lo que quisieras. ¿Por qué pusiste en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Mentirle a Dios, hermanos, en nuestros diezmos, en nuestra ofrenda, es un pecado de muerte. Gracias a Dios, gracias por la gracia del Señor, que no sucede esto. Si no se imaginan aquí que cae uno muerto, no cierran el lugar, hermano, inmediatamente. Pero Dios nos enseña a nosotros. Y hermanos, por eso yo les digo, lean la palabra de Dios. Ahí quizá Dios les puede hablar. Que ofrenda al Señor. Hermanos, nosotros éramos bien pobres en mi casa, pero cuando fuimos a la iglesia, siempre había 5 centavos para la ofrenda. No creo que, no recuerdo haber tenido 20 centavos en mi mano. Pero mi papá nos daba 5 centavos para la ofrenda y nos enseñó de esa manera. Hace unos días leímos en la palabra de Dios, no vayas a la casa de Dios con las manos vacías. No es posible. Cuando se hacían talentos, pedíamos a veces a alguien que hiciera los frijoles y decía, ay hermano, están recaros los frijoles. Le digo, ¿no puedes comprar unos frijoles? En los Estados Unidos no puedes comprar unos frijoles. Eso no es posible. Estás en la iglesia equivocada. Esta no es tu iglesia. Esta iglesia es bendecida. Y por muy pobre que parezcamos, tenemos para comprar frijoles. De eso hemos vivido, de eso hemos comido, de eso nos hemos sustentado. ¿Cómo no vamos a tener, hermanos? No va a faltar, tendrás y abundarás. Porque Dios ha puesto su mano sobre nosotros. Ahora, hermanos, llegamos al final. Llegamos a lo que nosotros tenemos que estar. Llegamos al punto de donde todas las iglesias malas y todo lo que ha habido en perversión, tenemos que llegar a este punto, en donde dice en Hechos capítulo 2, y perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Tenemos que llegar a ese punto, hermanos, en donde no haya desavenencias, en donde no haya murmuraciones, en donde no haya
te fijaste. No haya esas cosas, hermanos, que pervierten el ambiente. Tenemos que llegar a eso. Dice la palabra del Señor, allí alababan a Dios y tenían favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Dios, hermanos, añadirá cada día a la iglesia los que han de ser salvos. A veces, hermanos, perdemos el tiempo hablando de la gente, hermanos, que no quiere de Dios. Déjeselos a Dios. Hable a otra persona. El Señor los va a traer, los va a bendecir, hermanos. Esta mañana llegó a la iglesia una pareja en una tribuna. ¿Quién los trajo? Dios los trajo. Esta mañana, hermanos, hay jóvenes que han venido a escuchar la palabra del Señor. Dios los trajo. Dios quiere prevenir sus vidas. Dios quiere que sepan del arrepentimiento. Dios quiere que sepan de la obra de Dios. Dios quiere que sepan que Él los quiere librar de la prueba, de la tribulación. Dios quiere que estén enterados. Dijo Job, mis ojos mirarán y no otros. Y yo les aseguro, hermanos, que sus ojos mirarán la prueba y la tribulación. Pero si nosotros, hermanos, nos arrepentimos ahorita, es cierto, pasaremos por la prueba. Pero dice el Señor, yo te voy a librar. Si te arrepientes, yo te voy a librar de la tribulación. Si te vuelves a mí, yo te voy a librar de la ola de la prueba, porque yo voy a estar contigo. Y aunque pases por las aguas, no te inundará. Y si pasas por el fuego, no te quemará, ni plaga tocará tu morada. El miedo en nuestros días es la plaga. Ya no es como en nuestros tiempos, en mis tiempos cuando era joven, que decían ahí viene la plaga y le gusta bailar. Ya no es así. Ahora le tienen miedo a la plaga. ¿Pero por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque no se vive correctamente. Necesitamos vivir correctamente, hermanos. Cuando venga el mal a nuestras vidas, Dios nos va a librar. Y dijo Sadrach, Mesach y Abednego, y si no me libra, no importa. Yo de todas maneras le voy a ser fiel a Él. El éxito de la iglesia, hermanos, es cuando se formó. Una iglesia llena del poder del Espíritu Santo. ¿Cómo estaban esos hermanos? Estaban unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Eso lo estamos esperando. Eso lo va a gozar la iglesia muy pronto, hermanos. Aunque no parezca, aunque estemos en medio de un paganismo, hermanos, aunque estemos en medio de falsos profetas, aunque estemos en medio, hermanos, de la idolatría, hermanos, aunque estemos en medio de todas esas cosas, el Espíritu Santo, Joel capítulo 2 dice, y yo derramaré en los postreros días de mi Espíritu Santo. ¿Y por qué sabemos que es en los postreros días? Porque dice, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Olvidé el texto, pero dice, y la tierra temblará y se moverán los planetas y habrá grandes estragos antes que venga el día grande y poderoso del Señor. Así es que hay una esperanza, hermanos, para que gocemos del Espíritu Santo. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentados sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en las otras lenguas, que según el Espíritu les daba que hablase. Y nosotros necesitamos eso, porque vendrán naciones de otras partes, hermano, y necesitamos comunicarles el mensaje de salvación a ellos. Es el tiempo, pónganse de pie, iglesia, en el nombre de Jesús. Les he predicado este mensaje, hermanos, porque yo quiero que lleguemos a ser esa iglesia. Efesios capítulo 5 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ellas, para santificarla, habiéndola purificado con el lavamiento de agua por la palabra, a fin de presentarla Él a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. Así nos quiere Dios. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo están tus pensamientos? ¿Cómo está tu corazón? ¿Sabes qué? No importa cómo estén. Hoy
es el tiempo de arrepentimiento. Hoy es el tiempo del perdón. Hoy es el tiempo en que tú puedes arrepentirte y pensar lo que has hecho y pedirle perdón al Señor, ir a la cruz de Cristo y decirle: Señor, perdona mis pecados, perdóname. Yo no quiero pasar prueba, yo no quiero pasar tribulación, yo quiero estar contigo. Y Dios este día te marcará y te pondrá un sello que dice la palabra del Señor, que los demonios pasaban sobre las multitudes y, hermanos, sacrificaban y torturaban a todo el mundo, pero a los que tenían el sello de Dios ni los miraban siquiera. Hoy el Señor quiere poner ese sello en tu vida, el Espíritu Santo del Señor. Hoy quiere el Señor hacerte su esposa, la esposa del Cordero. Quiero que entiendan, mis queridos hermanos, una vez más, si lo haces ahorita, tú puedes ser parte del remanente que no tenga que ver nada de eso. Pero si no lo haces ahorita, entonces, como todas las iglesias pasaron por prueba y tribulación, pasarás por ella. Los que se arrepientan, será leve, aunque sea grande, aunque sea tormento. Él dice: yo los libraré. Eso hará la diferencia. Tienes que pensar por un momento, porque yo les aseguro casi con seguridad que ustedes van a ver eso. Quizá el próximo año empiece, o quizá el 26, yo siempre digo el 26 porque el 26 es número de hombres, pero ¿qué va a pasar? Va a pasar. Y cuando sea, me vienen a preguntar, y si ustedes ponen en práctica lo que se ha hablado esta noche, no tendrán ningún problema. No vendrán a pedirme, vendrán a decir: hermano, ¿necesita algo? ¿Por qué? Porque Dios los va a bendecir, porque Dios va a estar con ustedes. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué razón? Simple y sencillamente porque nos hemos arrepentido, porque le hemos pedido perdón a Dios. Y entonces Apocalipsis 19 dice: gocémonos y alegrémonos y demos gloria, porque ha llegado la boda del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido de vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias esta mañana. Señor, tú has hablado a nuestras vidas. Gracias por hablarme, Señor. Porque antes de que yo exprese el mensaje a esta congregación, tú hablas a mi vida. Y, Señor, me siento tan honrado, Señor, de que a pesar de la exhortación que tú haces, tú nos das el remedio para evitarnos el mal. Tú no quieres la muerte del pecador. Tú quieres que se arrepienta, que viva. Por eso esta mañana yo te ruego por su gran alabanza, por todos los que han de ser salvos, por todos los que se han de arrepentir en este día, Señor, por todos los que arreglarán su vida delante de ti este día, Señor. Yo te ruego por ellos, que esta noche, Señor, vengan sueños, Señor, que esta noche, Señor, vengan, Señor, revelaciones a sus vidas, que tú hables a sus corazones y que ellos puedan caminar rectamente. Que sus antorchas brillen, Señor, en lo alto, Señor, y que todos vean que ahí va un hijo de Dios. Que todos vean, Señor, el testimonio de su vida, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias, Padre Celestial. Bendice a tu pueblo, Señor, y bendice a tu iglesia, Señor, y ayúdanos para estar en pie para cuando tú vengas, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Qué hermoso es poder ser parte de esa iglesia. Me sorprendí cuando fui al grupo Barna y investigué acerca de las iglesias, y me impactó mucho
que existan más de 40,000 iglesias en el mundo del conocimiento del Señor Jesús. Es increíble, es admirable. Y pensar que en medio de todas esas iglesias existen todas las iglesias que yo les mencioné, y pensar de que Dios tiene cuidado de cada uno de ellos, y pensar que Dios no quiere que esa iglesia se condene. Por eso es importante que nosotros entendamos el proceso de la purificación, el proceso de la santificación. Él proveyó eso a través de su Espíritu Santo para que nosotros lo hagamos y vivamos y gocemos de su presencia. Pero si nos descuidamos y por alguna razón el Señor se apresura a venir y no hemos vivido de acuerdo a su palabra, Él nos pasará por prueba, Él nos pasará por tribulación, Él nos pasará por muchos problemas en nuestra vida. ¿Con qué propósito? Con el propósito de salvarnos, con el propósito de que nos arrepintamos, que le pidamos perdón. Ese es el propósito del Señor. Y lo que es más grandioso, esa es su gracia bendita. Porque ya debíamos de haber estado condenados, porque hicimos mal, porque pecamos delante de Dios. Ya estamos condenados. Pero su gracia nos da la oportunidad del arrepentimiento. Su gracia nos lleva a la justificación. Su gracia nos ayuda para que nosotros nos arrepintamos y nos volvamos a Dios. Estamos esperando al Señor. Muchos de ustedes van a ver al Señor. Muchos de ustedes van a ver el sufrimiento. Muchos de ustedes van a ver las pruebas, las angustias. Muchos ya las están viendo. Durante esta semana hubo temperaturas increíblemente altas y eso es el principio solamente. Esas temperaturas solo es un principio. Vendrán temperaturas mucho más fuertes como una prueba de que Dios está hablándole al mundo pecador. Ojalá podamos arrepentirnos, pero dice la Biblia que muchos blasfemarán a Dios por el sol, por la temperatura. En lugar de volverse a Dios, blasfemarán el nombre de Dios y dirán quién sabe cuántas cosas en contra de Él. ¿Por qué permites que este sol nos esté quemando? Si tan solo pudieran entender, porque quiero que te arrepientas, porque quiero que me busques, porque quiero que te salves, porque no quiero que vayas a condenación, por eso. Pero somos tan necios de echarle la culpa a Él de todos los males que nos vienen, porque nosotros nos consideramos justos, nos consideramos buenos. Eso no es verdad, hermanos. Dios nos va a pasar por la prueba para justificarnos, para santificarnos, para llevarnos a su reino. Pero hoy es el momento para que nosotros vivamos rectamente y no tengamos que sufrir las consecuencias de la hora de la prueba, de la hora de la tribulación. Así es que, mis queridos amigos y hermanos, si ustedes están viviendo una religiosidad solamente y pertenecen a cualquier iglesia, no importa que sea, Dios te está llamando al arrepentimiento. Dios te está llamando a una vida de santidad, Dios te está llamando a una vida de pureza, Dios te está llamando para que tú seas parte de su remanente. Si lo haces ahora, no tendrás problema mañana. Así es que vamos en este momento a aceptar a Jesús en nuestro corazón. Vamos a decir: Señor, entra a mi vida, te entrego mi vida. Señor, he pecado, es que he hecho lo malo delante de ti, perdóname, Señor. Dios te va a perdonar y va a tener misericordia. Cuando tú abras tu corazón, lo aceptas en tu corazón, le digas que te perdone y le digas: Señor, dirígeme ahora con tu Espíritu Santo, dirígeme y ayúdame para que cuando venga la prueba, la tribulación, lo que venga a mi vida, yo esté preparado para ese momento, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Recíbelo esta mañana, recíbelo en tu corazón en estos momentos. Él se va a encargar de tu vida, Él te va a guiar. Lee la palabra de Dios. Ella te guiará a toda verdad y a toda justicia y vivirás eternamente con nuestro Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos la próxima semana.